a concluir el capítulo 30 que la semana pasada lo habíamos dejado hasta el verso 15 del primer libro de Samuel, capítulo 30. Hoy vamos a continuar. em, Estamos ya a poquito de terminar este primer libro. La próxima semana ya concluimos con el capítulo 31 y cerramos el primer libro de Samuel y seguimos la secuencia, ¿verdad? En el segundo libro. Vemos cómo hemos ido estudiando paso a paso a David, ¿verdad? Cómo fue su llamado, hasta ahora cómo ha sido su proceso de formación, cómo has sufrido decepción, cómo se ha equivocado, cómo ha caído. Pero lo más importante es que se ha levantado cuando se ha vuelto al Creador, cuando se ha vuelto a su Adón, a su Señor, al Todopoderoso. Y les decía la semana pasada que nosotros podemos vernos identificados con David, ¿verdad? Porque, primero porque sé que acá estamos aquellos que hemos sido llamados por el Todopoderoso, sé que le estoy hablando a ministros, sé que en nuestra vida hemos pasado debilidad, sé que en nuestra vida hemos sentido persecución, hemos sido perseguidos, sé que hemos tenido que enfrentar batallas, quizás nos hemos sentido desanimados, sin fuerzas, nos hemos sentido que ya no podemos más, pero ahí ha estado la mano del Todopoderoso. Quizás muchos han caído, como David, falló, flaqueó, perdió su emuná, quizás por un instante, pero vemos aún David cómo se levantaba fortalecido de la mano del Creador. Eso vimos la semana pasada cuando eh, en el capítulo 30, ¿verdad? Más o menos como en el verso 8, ¿verdad? Verso 7, David estaba angustiado y pues él consulta al Todopoderoso. Y el Padre Celestial le da una instrucción importante a David. Y vamos a ver en este día, como le he puesto a esta enseñanza, le he llamado victoria y botín de guerra. ¿Sí? Aquí vamos a ver por qué le llamamos que hay una victoria y también un botín que ganó David y que lo repartió David. Aquí vamos a ver principios espirituales muy importantes para nosotros eh, en la batalla estratégica, batalla profética. ¿Por qué llamamos batalla profética? Porque aquí hubo una palabra del Todopoderoso. David no fue en sus emociones. David no fue guiado por lo que él pensaba. En esta vez, David fue guiado por la mano del Todopoderoso, fue por su palabra, la palabra del Shaddai. Por eso, aquí vamos a ver una guerra profética con estrategias y cómo culmina todo esto. Entonces, en esta porción vamos a mirar cómo David derrota y despoja a los amalecitas, recuperándolo todo, todo lo que se le habían llevado, ¿verdad? Vamos a leer el verso 16 del capítulo 30 del primer libro del profeta Samuel que estamos mirando en este tiempo. Dice, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Lo llevó quién? Lo llevó ese siervo de la malecita, recordemos, llevó a David hasta donde estaban el campamento de los amalecitas y dice que ellos estaban disfrutando. Es decir, el amalecita le cumplió a David, ¿verdad? Le cumplió a David. ¿Por qué? Porque él le dijo, yo te llevaré, pero prométeme que no me vas a matar. Entonces, él le cumple. El amalecita dice, lo llevó pues, ¿verdad? Le cumplió a David. Y pues también diríamos que ya no tenía más opción en la malecita, porque si no, pues lo podían haber matado. ¿Qué pasa cuando llegan a donde estaban los amalecitas? Dice que los amalecitas estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque habían tomado un gran botín, ¿verdad? Para ellos les fue muy fácil llegar hasta hasta Ciclad, tomar todo lo que había allí. ¿Por qué? Porque no había ni un solo varón, solo se habían quedado las mujeres y los niños. Todos se habían ido con David. Entonces, para los amalecitas fue muy fácil. No olvidemos algo muy importante.
El enemigo siempre celebrará tu derrota, porque ese es su objetivo. El enemigo quiere ver destruido a un creyente y a más del objetivo, él va, que ya cumple, ¿verdad? Verlo destruido, derrotado. ¿Qué hace? Él celebra la victoria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo acá podemos decir que ve destruido el enemigo a un creyente? Porque toma lo que más amas, quizás, ¿verdad? Hablando, obviamente, usted sabe que lo que más amamos es el Todopoderoso, pero hablo del núcleo familiar. Toma lo que tú amas, toma tu familia, toma tus hijos, toma tu matrimonio, ¿sí? Entonces, el enemigo siempre va a tener un objetivo, claro, él sabe por dónde atacar. Y acá vemos a unos amalecitas disfrutando. Tenían un gran botín. No solamente tenían las mujeres y los niños, sino que también tenía todo lo que era de David, lo que estaba en Ciclab, lo que ellos tenían. Entonces, como les decía, el enemigo siempre va a celebrar tus derrotas. El enemigo va a hacer fiesta. ¿Por qué tienes que levantarte como un gran guerrero en tu casa? A cuidar, a acercar, a guardar, porque es allí donde apunta el enemigo. Es allí a donde tiene su meta, su objetivo. ¿Por qué? Porque él sabe que si toma tu casa, ¿verdad? A donde está lo que tú amas, tu familia, tus hijos, el matrimonio, ¿qué va a pasar? Te va a ver en derrota, te va a ver destruido y sí que va a ser fiesta. Entonces, hacerle guerra al enemigo no es gritar, no es zapatear, no es decir yo declaro, no. Hacerle frente al enemigo es lo que escrito está, ¿verdad? Que nos sometamos al Todopoderoso. Sométete a Yahvé Shaddai. Sométete. Someter significa camina en obediencia a sus instrucciones. Sométete al Todopoderoso. El enemigo tiene que huir de vosotros, dice. ¿Por qué? Porque no le vas a dar cabida, porque no le vas a abrir una brecha para que él entre. Hay mucha gente que está reprendiendo al enemigo, mas sin embargo le deja las puertas abiertas. ¿De qué sirve que le hagan guerra espiritual, como llaman? ¿De qué sirve que griten, que zapateen, que reprendan, que digan que están en guerra espiritual, mas sin embargo la puerta está abierta? Voy a poner un ejemplo. En este mes todos dicen, vamos a hacer ayuno porque es el 31 de octubre y vamos a ayunar porque se mueve, bueno, un montón de cosas. Pero, ¿de qué sirve que ayunen por una fiesta de Halloween si en diciembre o terminando el fin de mes de octubre están colocando el arbolito de Navidad, están colocando todo esto que está dando culto a la reina del cielo, todo aquello que es desagradable al Todopoderoso? Entonces mucha gente está reprendiendo y haciendo guerra espiritual, mas sin embargo las puertas están abiertas. Entonces, en el reino no es jugando, es que el reino es para obedecer. Entonces, vemos acá que dice que ellos celebraban por el botín que habían tomado. Y no era cualquier botín. Dice la palabra que era un gran botín. Imagínense usted los amalecitas mirando el botín. Y voy a decir algo, no miraban solamente el botín material, veían la familia. ¿Usted se imagina a los amalecitas mirando a las esposas de David, mirando a las mujeres, los niños? ¿Usted se imagina estos amalecitas mirando a todas estas familias que ya eran parte del botín de ellos? ¿Cómo deben de haberse reído de David? Y mientras David estaba entretenido con los filisteos, su familia estaba sufriendo en manos del enemigo. Así podemos estar nosotros, entretenidos en cualquier otra cosa que el Padre no nos ha mandado hacer y el enemigo haciendo fiesta, el enemigo riéndose. Tengamos mucho cuidado. No deje abierta una brecha para que el enemigo entre.
No nos desenfoquemos de la misión que tenemos que cumplir y del llamado que tenemos que obedecer, porque de eso nos pedirá cuentas el Todopoderoso. Hay quienes el Padre les ha llamado, hay quienes ya tienen una palabra y el Padre les ha dicho, para este tiempo has llegado. Muchos cantan esta canción sin imaginar que quizás por medio de esta canción el Padre les está hablando y les está diciendo, para este tiempo has llegado. Para este tiempo fue tu llamado. Levántate a cumplir tu llamado. No estés desenfocada, desenfocado, haciendo otras cosas. Lo que yo no te he pedido, mira cómo está tu familia. Mira cómo están tus hijos, mira cómo estás sufriendo. El enemigo está golpeando tu cuerpo con enfermedad. El enemigo está golpeando tus finanzas. El enemigo está golpeando tu empresa, tu negocio. El enemigo está golpeando. ¿En qué área está golpeando? Y quizás estás riendo. Como David estaba entretenido, hoy muchos están entretenidos mientras el enemigo hace fiesta con lo que es de ellos. Cuando alguien sale del cerco protector del Todopoderoso, el enemigo toma su botín, porque ha ganado una batalla. Porque cuando salimos del cerco protector, al salir abrimos una puerta. Cuando estamos dentro, todo está cerrado, está cubierto, porque el Todopoderoso nos guarda. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca el enemigo? Sacar de la posición de donde estaba. Recordemos la enseñanza de Torah. ¿Qué pasó en el huerto? ¿Qué pasó con la serpiente, con Nahash, con el susurrador, con el encantador, con el engañador? Logró sacar a Adán y a su mujer de la posición que el Padre los colocó. Es decir, cayeron. ¿Y por qué? Solo por quebrantar una instrucción. Así es. Quebrantar una instrucción, desobedecer a una instrucción del Padre, nos puede dejar fuera de su cerco protector. Veamos qué dice el verso 17. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Dice que cuando David llega, ¿verdad? Porque el amalecita, el muchacho, lo lleva. Dice que David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Quizás aquí vemos muy literal una batalla, ¿verdad? Pero vayamos más allá a lo espiritual. ¿Cómo estamos nosotros haciendo frente al enemigo? ¿Será que estamos conformados porque oramos una vez a la semana? ¿Porque tenemos una vida espiritual de una vez o dos veces a la semana? ¿Sí? Aquí podemos ver algo importante también. David usó estrategia de guerra. Dice que los atacó al amanecer. Y vamos a ver para esto qué estaba pasando allí. Ya lo leímos. ¿Por qué al amanecer? Porque al llegar al amanecer, David encontró a los amalecitas en medio de la celebración de victoria. David los sorprendió. Los amalecitas pensaron que los filisteos, ¿verdad? Y los israelitas estaban lejos al norte, preparándose para pelear entre ellos. Entonces, ellos ni imaginaban que David había llegado. Pero recordemos que todo esto pasó por la mano del Todopoderoso. Él fue que incitó para que David no se quede. Entonces, ¿qué pasa? Los amalecitas estaban en una celebración. Como ya leímos, dice que atacó al amanecer. Ellos deben haber estado quizás borrachos, cansados y quizás muchos ya dormidos. Entonces, al amanecer, los amalecitas ya estaban con todo el cansancio, ¿verdad? De la fiesta que tuvieron la noche anterior. Y David los encuentra.
Y quizás podríamos decir que no le fue muy difícil tomar su espada y guerrear contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado celebrando, ellos habían pasado distraídos, celebrando una victoria. Ahora digamos algo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos tranquilos que el enemigo celebre su victoria o nosotros nos levantamos como David a consultar al Todopoderoso? ¿Qué hacer? Que nos dé una guía, que nos dé su estrategia para avanzar contra el enemigo, porque no va a ser en nuestras fuerzas, va a ser como el Todopoderoso nos diga. El Salmo 119, versículo 147 dice, me levanto antes del alba y pido ayuda. Espero por tu palabra. ¿Será que nosotros estamos pidiendo ayuda al Todopoderoso? Y que sea su palabra la que nos guíe, la que nos diga qué hacer en esos momentos de angustia, en esos momentos que nos sentimos que tenemos un ataque espiritual, a donde sentimos que el enemigo se ha levantado en contra de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, de tu salud. Preguntarle, Padre, dame por tu palabra la respuesta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento este ataque? ¿Cuál fue la puerta que abrí? ¿Verdad? Porque siempre ataca por una puerta que está abierta. Vemos acá que no fue una batalla de una hora, quizás como nosotros estamos acostumbrados, no, ya oré, ya esta semana oré una vez. Acá lo estamos mirando en una dimensión, ¿verdad? Espiritual, aunque acá es algo natural, era una batalla real. Y dice que desde el amanecer hasta el día siguiente duró esa batalla. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cómo estamos en la batalla? ¿Cómo están nuestros tiempos de oración? Porque ciertamente hay batallas espirituales. Se ganan orando mientras caminamos en obediencia, porque también de nada sirve orar si no estamos obedeciendo. No se trata solamente de que escuche la palabra, de que conozca la palabra, ¿de qué sirve si no la estamos poniendo por obra? ¿Será que nosotros estamos atacando como David o estamos dormidos o amanecidos como los amalecitas o estamos velando amanecidos pero buscando del Todopoderoso? Dice que no escapó ninguno de ellos, ¿verdad? Es decir, todos los soldados de Amalek, podemos ver acá que todos los atacó David. Aquí podemos ver una victoria que fue entregada por el Todopoderoso, por el Shaddai, a David. ¿Y por qué? Porque ahora sí hizo conforme a como el Padre le dijo, a como el Todopoderoso le instruyó, como el Shaddai le dijo, hazlo de esta forma, ¿verdad? A veces nosotros creemos que todas las batallas espirituales, hablando ya de batallas espirituales, todo va a ser igual, que va a ser de la misma manera. Todos creemos que, o muchos creen que es un molde y que el Padre tiene un molde. Así no es. Dejemos que el Espíritu, que el Ruach de nuestro Padre nos guíe a hacer lo correcto. Él no se amolda a nuestros diseños. Él no tiene un molde. Él es Dios creador. Él es soberano y Él da las estrategias de guerra para que nosotros actuemos. Quizás habrá batallas a donde tienes que quedarte quieto. Habrá batallas a donde tienes solamente que orar. Habrá otras batallas que tienes que accionar. En todos los casos, es el Todopoderoso el que tiene que guiarnos. No piense que siempre va a ser igual. No piense que esto es un molde. No piense que esto es una estructura, como muchos han dado un molde para lo que llaman guerra espiritual y piensan que todo es ayunando, que todo es orando. Primero cuenta nuestra obediencia. Someteos pues al Todopoderoso, someternos a Él en obediencia a su palabra, resistir al enemigo. ¿Cómo lo resisto? A través de la obediencia a la palabra. Y el enemigo huirá de vosotros. Él va a huir cuando sabe que hay un pueblo que obedece las instrucciones.
No se trata solo de orar, 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 ayunar, ayunar, sin obediencia. Sin obediencia, el enemigo se ríe. Sin obediencia, no pasa nada. Entonces podemos ver que acá el Todopoderoso le da una victoria a David, porque él ahora sí fue a hacer las cosas conforme se le dijo, conforme el Padre le instruyó. Dice también que huyeron 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y estos son los que se fueron, 400 jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos jóvenes? Estos jóvenes no eran parte de la batalla, probablemente también eran rehenes de Amalek, eran aquellos que estaban cuerdos, podríamos llamar, eran aquellos que estaban lúcidos, eran aquellos que no estaban borrachos, eran aquellos que estaban atentos a los movimientos, ellos no estaban dormidos ni embriagados, ellos no estaban, ¿verdad? Amanecidos como los otros. El enemigo siempre va a tomar por sorpresa al que está descuidado, al que está dormido. Por eso, no nos descuidemos. A estos jóvenes no los tomó desprevenidos la incursión de David y por eso ellos lograron huir. Hoy, por este mensaje, para todos nosotros, mantengámonos alertas. Que el enemigo no nos tome por sorpresa, que no nos tome desprevenidos, que no nos tome dormidos, que no nos tome embriagados en los placeres que ofrece Egipto y Babilonia. Que podamos estar bien despiertos, como dice la palabra, velad y orad, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que lo encuentra desprevenido, al que lo encuentra embriagado en los placeres de Egipto y de Babilonia, al que lo encuentra enredado en los placeres que ofrece el Dios de este mundo. Si usted y yo estamos alertas, si usted y yo estamos atentos, conociendo los tiempos del Todopoderoso, nada nos va a coger de sorpresa. En la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 15 al 19, voy a leer rápidamente lo que dice. Un mensaje para nosotros en este tiempo y para todos los tiempos. Dice, por lo tanto, pongan cuidadosa atención en cómo conducen sus vidas. Vivan sobriamente y no imprudentemente. Usen bien el tiempo, pues estos días son malos. Así pues, no sean necios. Traten de entender cuál es la voluntad del Adón. No se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Ruach. Canten salmos, himnos y cantos del Ruach, el uno al otro. Canten al Adón y hagan música en sus corazones para él. Qué buen mensaje y que nos está en este tiempo advirtiendo para que no nos coja desprevenidos, para que el enemigo no nos coja por sorpresa, que nosotros podamos mirar cómo estamos conduciendo nuestras vidas, que nosotros podamos mirar si verdaderamente estamos usando bien el tiempo que el Todopoderoso nos regala, o estamos entretenidos, o estamos dormidos. Muchas veces decimos, es que no tengo tiempo para conectarme a las enseñanzas. Es que no tengo tiempo. ¿Sabe? No diga nunca que no tiene tiempo, porque entonces lo hace el Todopoderoso mentiroso. Porque escrito está que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Y si usted dice que no tiene tiempo, usted está siendo mentiroso al Todopoderoso. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, no sabemos administrar bien el tiempo. ¿Cómo se conoce a un sacerdote cuando sabe administrar bien el tiempo? Allí, por allí empieza el sacerdocio. Ser buenos administradores de lo que el Padre nos ha dado.
Si no sabemos administrar lo que Él nos ha dado, no somos sacerdotes del Todopoderoso. Dice también que no seamos necios, que tratemos de entender cuál es la voluntad del Padre, porque quizás estamos tratando de hacer nuestra voluntad y estamos yéndonos en contra de la voluntad del Padre, como estuvo David hace un tiempecito, ¿verdad? Que leíamos los capítulos anteriores. Estaba en contra de la voluntad del Padre, creyendo que con los filisteos le iba mejor. Tengamos mucho cuidado. Dice, no se emborrachen, porque les hace perder el control. Qué tremendo, ¿cierto? Nos hace recordar por la palabra que lo que tenemos que hacer es permanecer llenándonos, embriagándonos, pero del Rúa, del Espíritu de nuestro Padre. Y dice, canten salmos, es decir, comienza a adorar, adora al Creador, no estemos desprevenidos. Veamos qué dice el verso 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Mire, todo lo que el enemigo le había quitado, le había robado, le había arrebatado, David lo recuperó. Aquí podemos ver que el Todopoderoso le dio una victoria completa. Todo lo recuperó, así dice la palabra. Pero ¿por qué le dio esta victoria completa a David? ¿Por qué? Porque recordemos que ya lo leímos, que David se fortaleció en su Elohim. Así dice, ¿verdad? El verso 6. Porque David consultó a El Shaddai y David hizo lo que el Todopoderoso le dijo que hiciera. Y David mostró también bondad para con ese amalecita, porque eso era el plan, el propósito del Padre. Este amalecita los guiaría hasta donde estaba Amalek, ¿verdad? El campamento de Amalek. Mire algo importante. Cuando nosotros caminamos conforme a la instrucción, nosotros siempre vamos a ver resultados positivos. Cuando David consultó al Todopoderoso, él le hizo una promesa. Él le dijo, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y vemos acá, por la palabra, que David no solamente liberó las cosas materiales que se les habían llevado, dice que también liberó a sus esposas. Esto nos hace ver y nos muestra familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno se levanta a caminar en obediencia? ¿Qué pasa cuando uno se levanta a creerle al Todopoderoso y a caminar conforme a lo que Él nos está hablando en sus instrucciones? Sus promesas, las promesas del Shaddai, se cumplen en nuestra vida, se cumplen en la vida de todo aquel que comienza a caminar en obediencia. Y allí no solamente queda en promesa, ahí hay cumplimiento. Los alcanzarás, librarás a los cautivos. Quizás ahora no son cautivos naturales, no son rehenes de esta forma, como vemos de forma literal acá en la palabra, pero sí pueden ser cautivos en los pensamientos suicidas, cautivos en sus emociones, cautivos en sus deseos de quizás ya no querer vivir en sus pensamientos de derrota, ¿verdad? En la aflicción. Entonces, ¿de qué necesitamos nosotros que sean libres aquellos que están a nuestro alrededor o aquellos que amamos? Pero aquí hay algo importante que nos enseña la palabra. El Padre, nuestro Abba, le hace una promesa a David, como vimos en el verso 8. Le dice, ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Pero David no solo recibe la palabra y se sienta a decir, gracias Padre, gracias porque tú lo vas a hacer, gracias porque tú eres el que lo vas a hacer. Aquí David recibe la palabra, pero él tuvo que accionar
la palabra para cumplir las promesas. Hoy hay muchos que dicen, sí, la palabra dice, en mi casa y yo serviremos al Señor. La palabra dice, cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué está haciendo usted para liberar a los cautivos? ¿Qué está haciendo usted para que su casa sea salva, su familia reciba liberación? Porque salvación no es una oración repetida, salvación es un paquete integral que empieza con restauración. Entonces, la promesa que el Todopoderoso le hizo a David no lo incluía a David de que no tenía que hacer nada, de que se quede sentadito. Esta promesa lo estaba invitando a David a ser diligente, a levantarse, a ejecutar una acción, a hacer algo. Porque la religión nos enseñó, repite esta oración y vas a ser salvo tú y tu casa. Repite esta oración y ya eres salvo. Qué mentira más grande la que nos enseñaron. La promesa está, pero usted y yo hacemos efectiva esa promesa. Yo le decía hace unos días a alguien, es como cuando a usted le dan un cheque, ¿verdad? Y le dicen, mira, que hay un cheque de $5,000. Y resulta que usted tiene que hacer una compra de $1,000 y tiene que pagarlo en efectivo. Y usted dice, tengo un cheque de 5,000. ¿Qué tiene que hacer? Ya lo tiene en sus manos, el cheque está, pero ahora le toca ir a que lo cambien, a que se le haga efectivo ese cheque. Lo mismo pasa con las promesas de nuestro Padre. Usted ya tiene la promesa, usted tiene la palabra, pero usted tiene que hacer efectiva esa palabra en su vida. Para que se cumpla, usted tiene que comenzar a accionar la palabra, a caminar en obediencia. No solamente es decir amén, amén y amén a lo que se le ha dicho, a lo que el Padre le ha hablado, usted tiene que accionar, usted tiene que hacer algo. No, el Padre no le dice, sí, quédate sentado que yo voy a hacerlo todo. No, 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 no. David tuvo que ejecutar algo. Sí, este es un mensaje que hoy el Padre nos está hablando a cada uno de nosotros. Tenemos que realizar una acción. Es decir, usted y yo tenemos que obedecer, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Hay muchos que dicen, tengo deudas, tengo deudas. ¿Qué está haciendo para liberarse de las deudas? ¿Acaso cree que porque solo repitió una oración y listo, le va a venir del cielo y le va a caer todo el dinero? No, hermanos, así no es. Hay que accionar, hay que hacer algo. No espere que los problemas se le resuelvan porque usted ya hizo una oración repetida que nos enseñaron. No, no espere que suceda así. Es cierto. Primero, nuestra emuná, nuestra fe, nuestra convicción, el creer, pero luego viene la acción, lo que usted tiene que ejecutar, lo que usted tiene que realizar. Obviamente, si la palabra le dio el Shaddai lo ayudará para que esta palabra se cumpla en su vida. Pero usted tiene que hacer una acción, usted tiene que hacer algo. A David se le dijo, los vas a alcanzar, vas a librar a los cautivos. David recibió una palabra, ¿verdad? En nuestra diligencia, en nuestro accionar, es allí, en la obediencia, que el Padre va a escuchar nuestras oraciones. Sí, tenemos que confiar en el Todopoderoso. Él es el que va a hacer que los amalecitas sean destruidos. Pero usted y yo tenemos que realizar una acción. ¿Sí? Vimos acá a David. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que marchar tras ellos. Él tuvo que salir tras los amalecitas. Pero él fue confiado porque el Todopoderoso iba delante de David. Y Él también nos ha hecho una promesa a nosotros, que Él irá delante de nosotros, que Él va abriendo camino, que Él no nos dejará ni nos desamparará, que la diestra de su justicia nos sostiene. Entonces, ¿nos vamos a quedar solo con la palabra, con la promesa, o vamos a accionar, vamos a hacer algo? Dice el verso 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado.
todo lo recuperó David. Mire, todo lo recuperó David. Aquí podemos ver que incluye familia y también las cosas materiales. Todo lo que le robaron, también los animales, todo lo que se le llevó, todo lo que era de David. Ahora, preguntémonos usted y yo, ¿qué es lo que el enemigo nos ha tomado? Porque obviamente, hoy no va a decir usted, yo no tengo ovejas, yo no tengo vacas, yo no tengo bueyes, eso a mí no me ha quitado. Pero el buey, ¿verdad? El asno. Hoy usted podría decir, encierra mi trabajo, el negocio, la empresa, el dinero, el ministerio que el Padre me dio, la salud, el matrimonio, los hijos. ¿Qué es aquello que le robaron? ¿Qué es aquello que le quitaron? ¿Qué es aquello que le ha despojado el enemigo? Ciertamente, como David, fue despojado por el enemigo porque estaba entretenido en otras cosas, porque no estaba caminando conforme al Todopoderoso le guiaba. Él se dejó llevar en sus emociones, cometió un error, pero recuerde que él se levantó fortalecido en su Señor. Podemos ver acá que caminar en obediencia a las instrucciones de nuestro Creador trae a nuestras vidas restitución. David recuperó todo lo que le habían robado los amalecitas. También recuperó las familias que habían sido quitadas. Hoy hay un amalecita, ¿sí? El espíritu de Amalek. Todo lo que se opone al creador, al diseño de nuestro abacados, todo lo que se opone a él, ese espíritu de Amalek sigue en medio del pueblo del abacados. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar ese espíritu de Amalek que ataca a los que están cansados, a los débiles? Ataca a los de la retaguardia, a los que se quedan, ¿verdad? Aquellos que están caminando en desobediencia, como en este caso. Vamos a hacerle frente solamente a través de nuestra obediencia. Como David se levantó en obediencia y pudo ir tras Amalek. De lo contrario, no intentemos darle un golpe a Amalek, porque él nos puede dañar. Solamente la obediencia a nuestro Padre Celestial es la que nos asegura victoria. El Todopoderoso, el Shaddai, es el mismo. Él no cambia. Usted debe de creer que el Todopoderoso le devolverá todo lo que le pertenece. Esto hablando en las diferentes áreas de su vida. Ya no lo vea usted de forma literal, como está aquí. Vea usted qué ha perdido, qué le han quitado, qué le han robado en las diferentes áreas de su vida, ¿verdad? Si nuestro Abba no cambia, si Él sigue siendo el mismo, Él nos ayudará a derrotar al enemigo que se levantó, a quitar lo que el Todopoderoso te había entregado. Veamos qué dice el verso 20. Tomó también David las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Aquí podemos ver, ¿verdad? En el verso anterior dice, las familias, recupera las familias, dice que recuperó todo lo que le había robado a Amalek, y en este verso 20 dice que también tomó las ovejas, el ganado mayor, ¿sí? Y todo lo pusieron delante y dijeron, este es el botín de David. O sea, las ovejas y todo este ganado era lo que pertenecía a Amalek. Y también lo tomó David. Este es el botín de David, dice, ¿verdad? Aquí vemos cómo el Shaddai le da a David aún más de lo que le prometió, porque el padre no le dijo, te voy a dar botín. El padre le dijo, los alcanzarás y librarás a los cautivos. Es decir, cumplió su promesa, pero aquí hubo algo más. Por eso esta enseñanza se llama victoria y botín, porque obtuvo victoria y también obtuvo un botín. El padre le dio más de lo que le había prometido. Él recibió el botín de la batalla, mucho más de lo que fue tomado de Ciclá. Esta fue una bendición directa,
de la gracia de nuestro Abba. ¿Por qué? Porque esta vez David peleó una batalla del Todopoderoso, una batalla de Yahvé Sebaot, una batalla del Shaddai y obtuvo botín, porque el Todopoderoso nos envía y es nuestra obediencia la que el Padre va a recompensar. Él está mirando nuestro corazón. ¿Con qué actitud estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo las cosas solo por el botín o estamos haciendo el servicio a nuestro Padre porque queremos ver a los cautivos liberados? ¿Estamos sirviendo porque queremos recompensa o porque queremos ver esas familias restauradas? El Padre mira nuestro corazón. Y quizás usted ahora mismo se está preguntando, pero ¿por qué a David se le permitió quedarse con el botín de los amalecitas cuando a Saúl se le ordenó y se le dijo que no se quedara con nada del botín de esa nación? ¿Verdad? Eso lo vimos en el capítulo 15, ¿verdad? Y fue juzgado por el Todopoderoso Saúl por no obedecerlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero, David no tenía orden específica del Todopoderoso de destruir el botín de los amalecitas. No se le dijo esto, a diferencia que a Saúl sí se le dijo, destruye todo. También David recuperó lo que los amalecitas tomaron de otros, aunque recuperó mucho más de lo que fue tomado de su ciudad. Y también David no estaba actuando como rey de Israel, no estaba representando a la nación del Todopoderoso. Él todavía no había sido posicionado, ¿verdad? Como rey, a diferencia de Saúl. Aquí, por eso vemos que fue algo muy diferente. Veamos qué pasa en el verso 21. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con shalom. Mire, aquí regresa. Y dice que David llega a donde se habían quedado los 200 hombres. ¿Por qué se quedaron? Porque ellos estaban cansados, porque ya no podían seguir junto a David. Eso ya lo vimos. ¿Cómo puede alguien que está cansado, alguien que está sin fuerzas, ir a una batalla? No puede. Así no puede avanzar. Los débiles no pueden subir a la batalla. Es por eso que David los dejó acá, ¿verdad? Estos 200 hombres de la compañía de David no pudieron continuar y él pues los dejó allí, se quedaron y acamparon en ese lugar, ¿verdad? Ahora, cuando David regresa, ellos estaban allí en el mismo lugar a donde David los había dejado. Estos 200 hombres se quedaron en el campamento con las provisiones, con lo que era de ellos, se quedaron cuidando. Cuando David llega, los encuentra en el mismo lugar. Algo importante, saber obedecer instrucción. ¿Qué tal si estos 200 hombres? Ah, bueno, como nosotros nos fuimos a la batalla, nos vamos de paseo. Nosotros vamos a estar por otro lado. Como nosotros no vamos, que ellos peleen y nosotros podemos hacer otra cosa. No, son una compañía, son un equipo. Quizás ellos, los 400, estaban al filo de la batalla, pero los 200 estaban en la retaguardia. Los 200 estaban allí y David los encuentra en el mismo lugar donde les había dejado. Cuando David llega, ellos salen a recibirle y le salen a recibir, ¿verdad? Quizás le preguntaron cómo les fue. Estos 200 hombres que se quedaron no estaban enojados porque ellos no fueron vistos en el filo de la batalla. Ellos no se quedaron enojados porque no los llevaron. No, ¿verdad? Entonces, mire algo importante.
aprender a recibir instrucción, aprender a obedecer, porque siempre va a haber un líder que está al frente. Aquí David deja los 200 y ellos estaban allí mismo, donde se quedaron, ¿verdad? No se fueron de vacaciones, no se fueron por allí a vacacionar por allí cerca. Así no es. ¿Qué pasa cuando David llega? Bueno, algo más que les quiero decir esto. En un equipo, voy a poner un ejemplo, una congregación, sí, todos son parte del equipo, pero quizás no todos son parte del equipo de guerra, es decir, no todos son parte de, del equipo de intercesión, pero eso no significa que los demás van a estar distraídos, que los demás van a estar de paseo. No, todos son un equipo y todos trabajan para la misma causa, el reino. ¿Qué pasa cuando David llega? El verso 22 dice, entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno tome su mujer y sus hijos y que se vayan. Algo que me llamaba tanto la atención, que en medio del equipo de David había también malos y perversos. Qué tremendo, ¿no? Algunos de los hombres que habían ido con David tenían un corazón malo, tenían un corazón que podía demostrar a través de su palabra quiénes eran. ¿Qué dijeron? No les daremos. Ustedes no fueron a pelear, ahí están sus mujeres y váyanse. Tomen sus hijos y sus mujeres, váyanse. Ustedes no fueron con nosotros. Eso es lo que le dijeron. Así que no les vamos a dar nada del botín que hemos recuperado. Tomen sus mujeres, sus hijos y váyanse. ¿Acaso nos suena algo parecido? ¿Acaso no podemos decir que en este tiempo aún vemos en medio del pueblo de Lavacados personas con este tipo de corazón? Entre los hombres de David también habían aquellos que reclamaban, ¿por qué a ellos? Ellos no hicieron nada, ellos no avanzaron, queriendo poner su criterio, su opinión ante el líder y en muchos casos queriendo irse en contra de la palabra del Todopoderoso. Qué tremendo, ¿no? Recuerde algo, no es conforme a lo que a nosotros nos parece, porque a nosotros nos puede parecer correcto, es conforme a lo que es justo. A estos hombres les parecía correcto que como los otros 200 no fueron, a ellos no les den nada, ¿verdad? Y si usted se pone a ver, ¿por qué no fueron los 200? Porque estaban cansados, estaban desalentados y así no podían ir a una batalla. Y el líder, David, hizo muy bien en dejarlos en el campamento, que se queden cuidando sus provisiones. Allí también ellos estaban trabajando, eran parte del equipo, pero en una posición diferente. Hoy puede haber mucho celo dentro de un ministerio. Puede haber mucho celo, envidia, ¿verdad? Y decir, ah, no, ustedes no fueron, ustedes no reciben. Ustedes no están acá, ustedes no son parte. Todos somos un equipo, ¿verdad? Todos estamos peleando por una misma causa. ¿Qué pasa? Aquí vemos a un líder que tiene un corazón justo. ¿Y qué dice ese líder? ¿Qué dice David en el verso 23? No hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Todopoderoso, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Vemos acá un líder sensato, vemos acá un líder que dice, en otras palabras, hagamos lo que es justo, hagamos lo que es correcto, lo que es correcto, lo que es justo delante del Todopoderoso. Y esto lo podemos llevar no solamente al nivel espiritual en una congregación,
Esto también lo podemos aplicar en una familia. Hay muchos que dicen, no, es que ¿por qué le van a dar a tal persona si ese no ha trabajado? No, es que yo trabajé más que el otro, entonces no le toca a tal persona. Nosotros, si decimos ser justos, tenemos que actuar de manera justa. Ya no podemos ser como antes éramos, porque quizás antes nuestro corazón era malo y perverso. En este tiempo que conocemos la verdad y nos ha hecho libres, ¿verdad? De los engaños, de lo que creíamos que era correcto, pero que, según la escritura, obrábamos mal. Seamos esos justos. Seamos como ese David que se levanta y dice, no, 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 así no es. Porque todo lo que tenemos, lo tenemos gracias al Todopoderoso. Muchas veces podemos portarnos egoístas y muchos ministros pueden portarse de forma egoísta, ¿verdad? Diciendo, no, es que esto es mío y de hecho lo hay y a mí me consta. Muchos que alguna vez necesitábamos un auditorio y un pastor me dijo, esto le cuesta tanto. Yo me quedé asombrada. Entonces yo dije, esto no es del Padre, entonces esto es del hombre, porque una cosa es la honra, otra cosa es que le pongamos precio a lo que el Padre nos ha dado. Y vemos acá que David, el buen líder, él dice, no, 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 hermanos míos, de lo que nos ha dado el Todopoderoso, el que nos guardó, él fue el que nos llevó y nos dio en nuestras manos a los enemigos. ¿Cómo no vamos a repartirle a los otros? ¿Cómo no vamos a compartir si esta victoria no la tuvimos porque nosotros fuimos fuertes? No, 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 no. Esto es porque el Padre nos dio. Esto es porque el Padre nos ha entregado. Aquí David les hace entender que no ha sido por su fuerza, sino porque la mano, el poder del Shaddai lo hizo, porque del Todopoderoso vino la victoria y que por tanto no podían negarse a compartir el botín. Lo mismo con nosotros. Usted no puede negarse a compartir de lo que el Padre le ha dado, de lo que el Padre le ha entregado. ¿Por qué? Porque no ha sido por su fuerza. Quizás usted dirá, pero es que a mí me tocó trabajar. Sí, es cierto. Quizás usted ha tenido que usar sus manos. Ha sido su fuerza. Pero, ¿quién le dio vida? ¿Quién permitió que usted esté con vida? ¿Quién lo ha guardado? ¿Quién lo guardó del COVID? ¿Quién lo ha guardado de los enemigos? Ha sido la mano del Shaddai. Que nunca se nos olvide que todo lo que tenemos es gracias al Todopoderoso. No nos neguemos a compartir lo que Él nos ha dado. Pero dice que los malos y perversos, y así como vemos en este tiempo de David, hay muchas personas con corazones malos y perversos. ¿Ellos qué vieron? Vieron el botín. Ellos vieron todo lo que llevaron, ¿verdad? Y pudieron haber dicho, es que nosotros peleamos por ese botín, a nosotros nos pertenece. Eso era el corazón de ellos, ambición. En el corazón de ellos había amor al botín, como en este tiempo podemos decir, amor al dinero, ¿verdad? La codicia, la avaricia. Pero en cambio, David vio el botín y ¿saben lo que dijo? Vean lo que nos ha dado el Shaddai. Vean lo que nos ha entregado el Todopoderoso. Qué corazones diferentes. Un corazón que agrada al Todopoderoso y un corazón malo y perverso. Cuando nosotros vemos las cosas de forma correcta, no nos vamos a negar a compartir, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a compartir con nuestro hermano, con el que necesita, cuando usted sabe que lo que tiene ha sido por gracia y misericordia de nuestro Padre? Cuando el Todopoderoso le dio a David una gran victoria, él vio como la victoria del Todopoderoso, como la victoria de Yahvé Sebaot, y no como la victoria de David.
Cuando usted comienza a ver que lo que tiene ha sido por gracia y misericordia del Padre, es allí a donde usted dice, yo solo administro, todo esto es del Padre, nada es mío, pero lo dice con un corazón sincero, porque muchos pueden decirlo con un corazón malo y perverso. El corazón malo y perverso es el que se niega a compartir. El corazón malo y perverso es aquel que se niega a dar de lo que ha recibido. Que el Padre escudriñe nuestro corazón, como dice la Escritura. Como dice David, escudriña, oh abacados, mi corazón, y mira si en él hay maldad o caminos de perversidad. Que esa sea nuestra oración al Padre, que escudriñe nuestro corazón. ¿Seremos acaso aquellos con corazones malos y perversos? ¿O como un corazón de David que dijo, no, hermanos míos, seamos justos, porque lo que tenemos nos ha entregado el Shaddai, el Todopoderoso? No podemos negarnos a compartir con nuestros hermanos. ¿Qué más dice David? Él sigue diciéndoles al pueblo y les dice, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Mire, en el reino dice, les tocará parte igual. El que subió a la batalla como el que se queda con el bagaje. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, David aquí declaró un principio importante, ¿verdad? Aquí habla del bagaje. Las líneas de suministro son tan importantes como los soldados y nuestro Abba va a recompensar tanto a los soldados como a los que están apoyando apropiadamente para esa batalla. Es decir, muchos no pueden aportar quizás, como en este caso vimos, los valientes, los guerreros que subieron a pelear, pero se quedaron cuidando el bagaje, se quedaron cuidando las provisiones que tenían, ¿verdad? Pero todos estaban trabajando, todos eran un equipo, también obedecieron instrucción de quedarse en ese lugar, de quedarse cuidando. Y en el reino es igual. Quizás unos están al filo de la batalla, siendo intercesores, quizás otros están haciendo otra labor, pero todos nosotros estamos trabajando apropiadamente en el lugar, en la posición que el Padre nos ha entregado. Y quiero decirle esto porque muchos creen que en el reino es solo los que se ven, pero no es así. Muchas personas sirven al Todopoderoso de manera que nadie los ve en el filo de batalla. Están detrás de la escena, pero le voy a decir algo. Estas personas son de apoyo y de un apoyo muy importante y visible en la obra del Todopoderoso. Quizás ellas no son vistas, pero lo que hacen es visible en el reino, porque hay un ensanchamiento, hay una multiplicación. Hay algo que nosotros tenemos en este ministerio, en esta casa profética, es que no nos gusta ser vistos. Y mucha gente dice, ahí no pasa nada, ahí no hay nada, ese ministerio se acabó. ¿Sabe por qué? Porque no nos gustan los selfies, porque no nos gustan ser vistos, figuretis. No, no, no. ¿Por qué tenemos que proclamar o andar diciendo vamos a ayunar o andar diciendo vamos a hacer tal cosa? No, ¿sabe? Si compartimos algo es mucho después de cuando lo hacemos. No nos gusta que nos vean a nosotros, sino manifestar en el reino lo que Él es, lo que nuestro Rey es, lo que su palabra es, palabra y poder. Las cosas más grandes en el reino se hacen en lo secreto, como dijo Yeshua. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Muchas personas están sirviendo al Todopoderoso desde lugares a donde no son vistos, desde esa parte a donde no están en el filo de batalla, pero lo que ellos hacen es visible en la obra del Todopoderoso.
Y recordemos algo, Yahvé, nuestro Abba, apoyará a los siervos que trabajan en lo oculto y le va a dar la misma recompensa que aquellos que están siendo vistos, que aquellos que están en el filo de batalla. Así que usted no se preocupe. Si quizás usted está sirviendo y a usted no lo están viendo, si usted está haciendo cosas que quizás dice, pero es que no ven mi nombre, es que allí no sale mi nombre, pero es que yo estoy haciendo algo y nadie sabe. Es que no interesa que la gente sepa. Es que no nos interesa que los demás sepan. Lo importante es que el Rey de Reyes, nuestro Abacados, sabe cuál es nuestro trabajo en el reino, porque de él es que viene la recompensa. ¿Acaso buscamos recompensa de hombres? Eso no sirve. La del Todopoderoso, esa es la que nos interesa, que Él nos vea con agrado, que Él pueda decirnos, pasa, siervo fiel, en lo poco tú fuiste fiel, ven, te voy a poner en lo mucho. Cuando usted aprende a valorar lo poco, la asignación pequeña que el Padre le ha dado, esa asignación pequeña usted lo hace con amor, con eficiencia, esa asignación pequeña usted cuida, lo hace con responsabilidad y usted se ha multiplicado, el Padre lo llevará a lo mucho, el Padre le dará más, pero el Padre siempre mirará su trabajo desde la posición a donde usted ha sido colocado. No desprecie la posición que quizás ahora está. Quizás no es visto, quizás no es reconocido, pero en los cielos seguro que su galardón es grande. Así es que avanza, ¿verdad? Y dice el verso 25, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy, ¿verdad? Y si acá nos hace referencia, ¿verdad? Esto se convirtió en un principio permanente en Israel. Este principio debe ser aplicado entre nosotros en la actualidad. Es decir, tenemos que mirar que la batalla es de todos, que el botín es para todos, no debe de haber envidia. Pero hoy muchos dicen, no, no, es que mi ministerio es este, mi ministerio es acá, mi ministerio es lo otro. ¿Acaso que hay pequeños reinos a donde cada uno está sirviendo a pequeños reinos? Hay un solo reino, hay un solo rey y para él le servimos. Todos deberíamos de trabajar por ese botín que el Padre nos ofrece. Todos deberíamos de trabajar por la liberación de los cautivos. Todos deberíamos de trabajar por esas familias, por la restauración. Pero no, hoy cada uno quiere hacer lo suyo. Cada uno, yo fui llamado y creemos que esto es como rueda suelta. Vaya usted y haga como quiere. Hay muchos Balán por allí. En el reino no funciona así. En el reino, profetas en compañía de profetas. Balán, llaneros solitarios. Bueno, entonces vemos acá, ¿verdad? Este principio, ¿verdad? De trabajar en unidad, de ser un equipo. Y esto es un aliento para aquellos que quizás están cansados, como esos 200 que se quedaron cansados. Es decir, para aquellos que todavía tienen una fe pequeña, como dicen, ¿verdad? Para aquellos que están como desanimados, para aquellos que se sienten como amedrentados, con miedo, se sienten como débiles, ¿verdad? Aquellos que dicen, sí, pero qué difícil, pero que tienen un gran corazón, que quieren servir en el reino, pero que quizás se sienten pequeños, ¿verdad? Quizás han tenido luchas, pero el Padre con toda seguridad es que también a ellos los va a recompensar. Entonces, podemos estar haciendo muchas cosas que el Padre no nos ha pedido, o podemos estar como esos 200 recibiendo una instrucción y cuidando de lo poco que Él nos ha encomendado. Le aseguro que no va a ser lo mucho que Él no nos ha pedido lo que nos va a recompensar. Él nos recompensará la obediencia a lo poco que Él nos ha entregado. Aún cuando usted diga, es que nadie lo ve, es que nadie me felicita, es que nadie me da gracias, es que nadie, no espere que le den las gracias, porque lo que hacemos simplemente es lo que se nos ha mandado hacer. A mí cuando alguien me dice, gracias, profeta, no,
lo hacemos con mucho gusto. Es lo que Él nos encomendó, es lo que Él nos mandó a hacer. Esa ha sido nuestra asignación en el reino. Eso ha sido lo que el Padre nos ha dado, nos ha entregado. Alguien me dijo un día, profeta, no te desanimes, porque sí, muchas veces nos desanimamos de ver el corazón muy duro del pueblo. Y alguien me dijo, no te desanimes, simplemente avanza. Estás haciendo lo que el Padre te encomendó. Y reaccioné y dije, cierto, esa es mi tarea, anunciar. Si la gente no escucha, yo ya he cumplido con lo que el Padre nos ha entregado, con lo que Él me ha hablado. Entonces, usted no se desanime si nadie le dice gracias, si nadie lo felicita, porque usted está haciendo lo que le ha encomendado nuestro abacados. Si está haciendo algo que Él no le ha dicho, pues allí sí preocúpese. Bueno, vamos a ver ya los últimos capítulos, los últimos versículos. Vamos a ver el verso 26 al 31. Aquí en estos versículos vamos a ver algo importante. Vamos a ver también, así como David recibe restitución, David también va a reparar unas relaciones tensas que hubo en medio del pueblo con sus amistades. Vamos a ver qué pasa. Dice el verso 26. Cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, o sea, de lo que habían tomado del botín, envió a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, les manda una carta, digamos así, y les dice, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Yahvé. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmoth, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramael, en las ciudades del Ceneo, en Orna, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Aquí vemos un principio importante. Cuando David llega a Siclag, dice que envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos. David tomó del botín y ¿qué hizo? Envió obsequios a todos los lugares donde había estado y donde lo habían ayudado. Mire, qué importante. Ahora David tenía botín para repartir. Y David no es que envió solo a una persona, no. Vamos a ver acá. Son algunos lugares a donde David envió regalos, presentes. ¿Por qué? Porque dice que allí había estado con sus hombres. Y cuando dice que había estado con sus hombres, es que lo habían ayudado. Usted nunca se olvide de quien en su peor momento lo ayudó. Nunca se olvide de aquella persona que le dio su mano, que lo ayudó a levantarse. Y esto no de forma literal. Quizás a veces nosotros queremos ayudar al que nos ayudó porque nos dio dinero. Recuerde algo, lo más grande no se compra con dinero, lo espiritual, lo que viene del Padre. Usted no se olvide de quien lo ayudó a levantarse. Y recuerde también un principio. La palabra dice que es mejor dar que recibir. Y no esperemos recibir solamente porque, es que yo lo ayudé, tiene que darme. No ayudemos a alguien esperando recibir algo a cambio. Las obras de justicia están escritas en la Torá. Las obras de Sedacá están escritas en la Torá. Tenemos que hacerlo. Y lo damos o ayudamos, no porque espero recibir de una persona, sino que este es un principio, este es un mandato. Esto es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Mejor dar que recibir. Pero no se olvide usted de quién lo ayudó. Miremos a David. David se acordó de todos estos amigos, de todos estos lugares donde él estuvo y que quizás le dieron comida a sus hombres, ¿verdad?
les ofrecieron un alimento. Hoy recordemos también todo lo que el Padre ha hecho por nosotros. Muchas veces nosotros podemos ayudar a alguien que en un momento o en ese momento esa persona está pasando hambre, como David, cuando andaba fugitivo, andaba pasando hambre, sin imaginar que llegará el momento en que esa misma persona a quien tú extendiste tu mano con ayuda, esa persona te honrará y te compartirá lo que el Todopoderoso le ha entregado. Y llegará cuando menos lo esperas. Yo me imagino que los amigos de David, a quienes él envió presente, ni siquiera esperaban esos regalos, esa parte del botín que David dividió y sacó para ellos. No se lo esperaban, pero mire, así es, esa recompensa llegará cuando usted menos lo imagina. Usted no lo está esperando, allí llega. Dar sin esperar nada a cambio del Todopoderoso viene la recompensa. Y además, hay algo también que podemos ver, que cuando David estuvo entre los filisteos, eso hizo que sus relaciones con el pueblo de Israel sufrieran, pues, o que pasara algo tenso allí, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo David? Él hizo lo correcto para solucionar, para em, limar todas esas asperezas que pudo haber creado cuando él se inmiscuyó en el pueblo de los filisteos. ¿Qué hizo? Él envió botín a los ancianos de Judá. Él envió regalos, él envió presentes. David trató de solucionar las cosas después, ¿verdad? De su tiempo de haber estado descarriado. Él dijo, voy a mandar presentes, voy a compartir el botín. Y me gusta mucho este proverbio que dice en el capítulo 18 de Proverbios, verso 16, dice, con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente muy importante. Y vemos acá que eso es lo que hizo David. Envió regalos. Un regalo le abre puertas. Un regalo, ¿verdad? En un momento oportuno va a abrirle puertas y va a hacerlo llegar a esos lugares que quizás usted no imaginó. ¿Y qué dice el mensaje de David? He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Yahvé. David envió del botín, ¿verdad? Y sabe, si usted cuenta las ciudades, eran 13 ciudades. Para 13 personas, podríamos decirlo así, David dividió de lo que sacó del botín, él envió, él repartió. Evidentemente, por lo que hizo David, vemos que el botín era grande, que había botín de sobra de la batalla, había muchísimo botín. Por eso David compartió. Pero recuerde algo, así no haya mucho, si en lo poco usted es fiel, el Padre en lo mucho lo pondrá. Vemos acá a un David, ¿verdad? Haciendo lo correcto. Que a nosotros no se nos olvide hacer lo correcto. Y vemos nosotros en David una imagen o un ejemplo de nuestro Adón Yeshua. Cuando Yeshua triunfó en el madero, allí él ganó una batalla muy grande. Y él también allí tuvo un botín y compartió ese botín con su pueblo. ¿Cuál cree que es ese botín? Ese regalo que compartió Yeshua. Yo sé que usted lo conoce, pero le voy a leer rápidamente Efesios 4, del verso 7 al 13. ¿Cuál fue el botín que repartió nuestro Adón Yeshua? ¿Verdad? Dice, a cada uno de nosotros le ha sido dado misericordia para ser medida por el don del Mashiach. Por eso dice que después que subió a las alturas, llevó cautivo la cautividad y dio dones, dio regalos a toda la humanidad. Ahora, esta frase, él subió, ¿qué puede significar? Sino que él primero bajó a las profundidades, esto es, la tierra.
El que bajó es el mismo que subió muy por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Además, él dio a algunos ser emisarios o apóstoles, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias, o sea, evangelistas, y a algunos pastores y maestros. Qué hermoso regalo, ¿cierto? De nuestro Adón Yeshua. Él dice que nos dio dones, nos dio regalos. Por eso les digo que David, vemos acá una imagen, ejemplo de Yeshua. Él también repartió de ese botín, ¿verdad? Dice que después que subió a las alturas, llevó cautivo la cautividad, porque él primero bajó, él tomó las llaves del imperio de la muerte y él nos dio regalos, él nos dio dones a todos, ¿verdad? Y aquí están esos regalos, ¿verdad? Como ya los leí. Pero, ¿para qué son estos dones, estos regalos que el Padre nos ha dado? Para jactarnos y decir, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo tengo mi propio imperio, tengo mi propio reino, yo tengo mi propio ministerio. No, aquí la palabra dice que los regalos, los dones, lo que repartió Yeshua, dice que nosotros tenemos una tarea y es para equipar a los santos del Todopoderoso de Yahvé para la obra del servicio que edifica el cuerpo del Mashiach. O sea que no es para andar como rueda suelta. No es para que esto es mío y lo de allá es tuyo. No, 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 no. Los dones, los regalos que el Padre nos dio fue para cumplir un propósito. Tenemos una tarea y es equipar para la obra del servicio. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso dice Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad, implica la confianza y el conocer al Hijo de Yahvé con toda condición de hombre, a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mashiach. ¿Qué pasa ahora? Hoy no hay madurez. Muchos no tienen madurez. ¿Por qué? Porque han visto lo que el Padre les ha dado como para que levanten sus propios imperios, como para que levanten sus propios reinos y se han levantado torres de Babel por muchos lugares, trayendo confusión. En el reino no funciona así. Nuestro Adón Yeshua, él ya nos dio de su botín de victoria para que hagamos un trabajo, para que también nosotros repartamos de lo que él nos dio, ¿verdad? Vemos acá que un ejemplo tenemos con nuestro Adón Yeshua. ¿Qué es lo que el Padre a ti te ha dado? ¿Qué es lo que el Padre a ti te ha entregado? De lo que Yeshua conquistó, ganó, porque a él nadie lo mató. Él se entregó a sí mismo. Y él se entregó a sí mismo por nosotros. Y ahora nosotros tenemos una tarea que cumplir, un trabajo por hacer en el reino. Todos siendo un ejad con él, ¿verdad? Quizás muchos ministros en este tiempo se encuentran en una situación similar a la de David. Quizás muchos ministros se encuentran caídos, desanimados, desalentados, se encuentran sin fuerzas. Pero recuerde a David cuando usted esté pasando una situación similar. David se fortaleció en Yahvé su Elohim. ¿Usted en quién se está fortaleciendo? ¿Está poniendo su mirada en el hombre o está corriendo al Shaddai, al Todopoderoso, para que Él lo fortalezca? David dice que consultó al Todopoderoso. ¿Será que usted está consultando por cualquier otro medio, de cualquier otra forma? ¿O está consultando al abacados qué hacer, cómo avanzar, cómo seguir, cuál es la estrategia? Usted le está preguntando al Padre cuál es su buena voluntad para con su vida, para con el ministerio que el Padre le ha dado, o usted está haciendo en sus fuerzas como a usted le parece, como usted cree correcto. David
consultó al Todopoderoso. David creyó la promesa que le hizo. Él le dijo, vas a ir, vas a conquistar, vas a recuperar. Él creyó. ¿Usted está creyendo en lo que el Padre le ha hablado? ¿Está firme su emuná, su fe, su confianza para avanzar cada día? Y algo importante, David hizo lo que Yahvé el Shaddai le dijo que hiciera. Hoy muchos escuchan la instrucción, pero terminan haciendo conforme a su corazón, conforme a su emoción. Y engañoso es el corazón, malo y perverso. El corazón puede llevarlos a hacer cosas que el Padre no les ha pedido. ¿Qué más? Vemos a un David que vio la victoria como la victoria de Yahvé, el Shaddai, Yahvé Sebaot. David no dijo, es mi victoria. No, David dijo, este botín nos entregó el Shaddai. Lo que hemos ganado es porque Él nos entregó a los enemigos. Lo que tenemos es porque vino de su mano. Vemos a un líder que es justo. ¿Estamos siendo como ese líder? Vemos a un David que compartió del botín, que también compartió la recompensa con otros. Vemos a un David que no menosprecia al que se quedó cuidando el bagaje. Vemos a un David que compartió de la victoria que el Shaddai le entregó. David, al final, vemos también que hizo lo correcto para reparar estas relaciones en medio de su pueblo. Compartió del botín. ¿Con quién? Con 13 personas más. Envió 13 regalos. Envió 13 presentes para reparar esas amistades que quizás estaban dañadas y también para ayudar, ¿verdad? A los que a él le habían ayudado. Él fue agradecido. Nunca olvidemos quién o de quién viene todo. Nunca olvidemos agradecer al Shaddai. Amén. Amén.